Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, quiero dar la bienvenida a las compañeras, colegas que me acompañan. A Lucía Pereira, pues muy bienvenida. A Laura Barriga, a Bueno, Ibi Vizcarra, muchas gracias por estar acá. Esta sesión, este conversatorio, eh, la idea es ir conociendo sus puntos de vista, conociendo un poco de sus obras, pues y a toda la gente que nos está acompañando en el Facebook, gracias por seguirnos. Voy a empezar el conversatorio preguntándoles y pidiéndoles que se presenten. Entonces, ¿quién es Ibi Vizcarra? No sé si te puedes presentar un poco para el público y también comentar sobre cuál es la obra que estás exponiendo acá en el Centro Cultural de España. gracias Juan. Yo comienzo haciendo arte desde muy pequeña, mi mamá me mete al concert, así que tengo ahí una aproximación con eh, la parte musical. Luego empiezo a hacer, no sé, siempre visuales, siempre he pintado, he dibujado. Después me entro a la carrera de diseño gráfico y inevitablemente, no sé, la parte contemporánea es más intuitiva. Una amiga me invita a hacer una acción justo por las quemas y nada, ahí como que empiezo a tocar un poco del performance. De esa acción saco mi aporte, que ha sido otra acción más pequeña, y empiezo a reproducirla. Ahí me doy cuenta que sí estoy haciendo contemporáneo y decido informarme más. La obra que he presentado en esta exposición se llama Manifiesto Privado y es una transmisión en vivo. Lo que a mí me ha interpelado mucho en esta cuarentena, más que la situación del virus, ¿no? Ha sido como todo este proceso nos ha llevado a aislarnos, ¿no? Y esta situación de estar en casa. El distanciamiento social observado tan complejo, ha habido un rechazo a este distanciamiento, ¿no? Hemos buscado muchas maneras de conectarnos y de continuar comunicándonos, y creo que una de ellas ha sido el Internet, una de las más importantes. Hemos llevado nuestros rituales al Internet, como los cumpleaños, los funerales, hemos llevado también nuestras clases, nuestras reuniones, y ahí conversando, ¿no? con el espacio, que el Internet se ha convertido en una extensión del espacio público, ¿no? Justamente hablábamos con Lucía de hasta qué punto la calle puede llegar a virtualizarse, si llegamos a entender una calle en el Internet. Bueno, creo que la calle es algo gigante de muchos años y nunca se lo va a poder igualar, ¿no? O sea, el espacio de producción en la calle, artístico en la calle. Sin embargo, el Internet sí ha sido una plataforma importante en estos tiempos, ¿no? de aislamiento social. Entonces, por eso decido habitar mi obra en Internet y realizo una transmisión en vivo, porque en las conversaciones, ¿no? Hablábamos de esto del cuerpo digital, al punto de llegar a generar un cuerpo dentro de este espacio, porque lo hemos habitado demasiado, ¿no? Hasta qué punto habitar tanto este espacio puede llegar a ser un espacio muy íntimo. Al abrir las cámaras podíamos ver el espacio privado de nuestras compañeras, ¿no? Veíamos así sus gatos, sus lugares. Entonces me cuestionaba esta intimidad hasta qué punto puede llegar. He decidido representarlo con una ducha y me ducho durante 27 minutos, me corto las uñas, hago todo mi ritual de limpieza y decido transmitirlo en vivo. Mi obra está en Internet, pero también acá en sala, y decido cuestionar, o sea, hacer como un contraste con este espacio público, ¿no? O sea, reforzando la calle con un plástico, 2 cortinas de plástico grande que caen en la pared, encima de la transmisión, justamente por toda esta materialidad que hemos visto en la calle, ¿no? Hemos visto las caseras que se han dividido, los minibuses que se han dividido con estos plásticos. Entonces, ahí dialogo un poco como que el espacio público, la calle, el espacio público, el Internet. Genial, gracias Ibi. Lau, no sé si te quieres Sí, claro, presentar, bueno, porfa. yo soy Laura Barriga, soy artista transdisciplinaria, me gusta llamarme así, me interesan varias disciplinas y cruzarlas, entonces no me encasillaría. El arte me interesa desde que soy bien pequeña, creo que en gran parte gracias a mi mamá, que ella siempre ha sido como muy sensible, entonces desde pequeña como
Pintábamos un montón con mis hermanos, mi mamá nos filmaba mucho, entonces he tenido ese acercamiento a lo visual. Luego, qué sé yo, igual danza, ¿no? La danza ha sido parte de mi formación desde muy chiquita. Y luego vine a La Paz a estudiar y estudié un año de sociología y me di cuenta que quería hacer artes. Entonces me metí a la carrera de artes plásticas. Y ahí en medio, o ya antes, creo que me interesaba mucho más el arte contemporáneo, pero en el hacer me di cuenta que lo que más me interesaba era este espacio que es también el arte contemporáneo, en el que dialogan muchas disciplinas y se habla de varios contextos, entonces eso me llamaba la atención. Y ahí es que empecé a buscar igual espacios de formación y bueno, el año pasado, o el anteaño en realidad ya, me vi en este proceso, ¿no? que era este espacio de formación. Y bueno, mi obra habla un poco de, bueno, el tema que a mí me importaba y me tocaba durante la pandemia era mucho el duelo y las pérdidas. Y me interesaba mucho por esta especie de duelo suspendido, ¿no? Esto de, quién sabe, gente que no veía a sus familiares y después no los podía ver, entonces me interesaba mucho esto y hablar de este tema. Entonces, mi obra está en la calle y está aquí también, y la acción de la calle es en realidad ir a sentarme con el letrero de la infusión y a ver si la gente se acercaba y bueno, jugar un poco, intercambiar este mate como esta infusión para acompañar este viaje, este duelo suspendido y nada, como llegar a la gente, a la gente que está allá afuera, ¿no? Y que también ha perdido. Y de eso habla un poco mi obra. Súper, gracias, gracias Lau. Pues invitarlos a la gente que nos está viendo a hacer preguntas en el Facebook. Vamos a estar leyendo y también si tienen a las compañeras consultas, vamos a estar tratando de responder a sus inquietudes. Lu, no sé si nos quieres comentar de dónde vienes y qué obras tienes acá en la sala. Bueno, pues soy Lucía, soy abogada y artista visual. Me considero como más artista visual últimamente. Hice ballet clásico desde que tengo 3 años. Hice ballet clásico durante 13 años en el ballet oficial. Entonces mi acercamiento a las artes comenzó desde que tengo 3 años en realidad. También hice teatro. También hice gimnasia artística. También me metí a clases de piano. También toco la guitarra. Siempre he estado enamorada del arte. Y bueno, pues también soy abogada. Tengo 2 piezas. Una que se llama Cuando florezcas, que tiene que ver con el concepto de deconstrucción íntima como proceso de introspección, sensibilización, transparencia y conciencia del ser. Y también tengo otra pieza que se llama Detente, que básicamente es un videoarte que dura 1 minuto 37 segundos y que esto está relacionado directamente con el detenimiento en el momento de cuarentena y hago hincapié en los semáforos, digamos, más o menos resumiéndolo, se podría ver de esas 2 formas. Genial, gracias. Bueno, yo les quiero preguntar a las 3 en realidad, ¿cuál creen que es la importancia de hacer arte en plena época de pandemia? Y por otro lado, ¿qué implica también hacer arte desde La Paz, siendo artistas jóvenes y mujeres también? ¿Qué piensan? Nos cuestionábamos mucho, ¿no? O sea, hasta qué punto es importante conversar sobre lo que está sucediendo ahora, ¿no? Sobre todo localmente, porque la pandemia sabemos que no ha caído igual a todo el mundo, ¿no? O sea, la pandemia ha llegado en un momento, a Bolivia en un momento sumamente complejo. Entonces sí, había una necesidad fuerte de conversar con esta situación, pero hasta qué punto no estamos aprovechando también, ¿no? De este tema para poder sacar
una exposición. Entonces creo que ese es uno de los principales conflictos que he tenido, ¿no? Porque sí considero importante el arte, obviamente, ¿no? Soy artista y deseo que esto se continúe, más allá de... Espacio, ¿no? Sí, te interrumpió, perdón. No, está bien. Sí, o sea, como es algo que estábamos hablando justo y nos cuestionábamos eso, como desde qué espacio y en qué momento también hemos decidido hablar, ¿no? Era como interesante, respondiendo a esto de ser artista joven desde La Paz, era interesante ver justo cómo en redes y en el internet la gente ha empezado a subir mucho como su producción, y creo que si bien ha habido muchas y muchos que hemos estado como también más calmados o gente que ha decidido no hacer, ha habido gente que ha producido un montón. Y esto para decir que se podía contrarrestar como lugares como Europa, por ejemplo, que cuando nosotros seguíamos en pleno confinamiento, ellos ya estaban hablando de una época post-COVID, ¿no? Entonces, como crear desde La Paz, Bolivia, era como también plantearse crear desde donde estamos, en realidad, ¿no? Un país al que la crisis y el virus le ha pegado muy distinto que otros países de primer mundo, donde veíamos un montón de dinámicas distintas a la nuestra, ¿no? De obras de pensar el post-COVID y el futuro, y nosotros estábamos en el confinamiento pensando un post-confinamiento. Entonces, eso me parece interesante también de nuestras producciones, porque también son un poco no sé si retrato, pero un testimonio más o menos como de la época que hemos vivido, de las cosas y desde el lugar en el que estamos. Y lo que decía la Ivy también, como nos estábamos cuestionando, justo como, sí, eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia de hacerlo ahora? O sea, si bien es importante como también que haya un espacio de distensión, que a veces es el arte o de, no sé, incluso de cosas, resultados digeridos de lo que está pasando, también es importante ver que si hemos podido crear es porque estábamos en un espacio sumamente privilegiado, ¿no? Entonces, es bien interpeladora la pregunta, no sé si puedo responderla cerrada, pero no sé si quieren sumar. Claro, o sea, digamos, justamente es algo muy fuerte. Personalmente yo creo que producir o en sí hacer arte en estos tiempos, a mí personalmente en realidad me ha salvado, me ha curado, me ha mantenido viva. Yo honestamente no sé qué habría hecho si es que no habría hecho arte en este preciso momento, la verdad, porque el arte es lo que me ha mantenido viva, es la forma en la que nos expresamos, es la forma en la que expresamos nuestros sentires, nuestras críticas, nuestros conceptos, nuestras investigaciones. Entonces, a mí me parece, de hecho, personalmente, que ha sido una forma en la que hemos podido sanarnos, hemos podido curarnos, hemos podido expresarnos, hemos podido concretar ideas, hemos podido desarrollar conceptos, hemos podido investigar más, tener un punto de vista incluso mucho más crítico. A mí me parece de hecho algo muy fuerte, y creo que hacer arte también es una forma de conectarte no solamente o sea, conectarnos con los conceptos, conectarnos con la sociedad, conectarnos con qué está sucediendo en el mundo de alguna u otra forma, y incluso reconectarnos también con otras cosas, como tanto en mi pieza como en la de Lau, digamos, se pueden ver que hemos trabajado con plantas, entonces es una reconexión también de alguna forma con la madre tierra. Entonces a mí me parece de hecho un proceso aún más fuerte cuando tenemos que producir en tiempos de pandemia, y personalmente a mí me ha salvado, y para mí el arte es lo que nos ha curado, nos ha sanado, y es lo que al menos a mí me mantiene viva, así que yo no me imagino haber vivido la pandemia sin arte. Me parece importante cruzar estas dos situaciones, ¿no? O sea, esta situación íntima, ¿no? De que sí, somos seres individuales también y hemos creado desde nuestra situación, y sí, ¿no? Nos ha ayudado este espacio, ¿no? Cómo no dejar de observar, ¿no? O sea, el contexto. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto sí nos damos cuenta que había hambre, no había trabajo?
pero estábamos haciendo arte, ¿no? Entonces era como que qué complicado, ¿dónde me posiciono? Porque consideramos importante hacer arte, pero qué contexto más complejo, ¿no? Me parece. Sí, porque no solo ha sido el virus, y es algo que lo has dicho hace un ratito y me parecía bien importante, que no solo ha sido el virus, sino que el virus ha desatado una crisis bien compleja, ¿no? Y que, pucha, tiene muchas ramas, ¿no? Como se ramifica un montón. Pero nada, sí creo que es, o sea, sí me parece importante este espacio, como, o esto de hacer arte en pandemia al final, como sí ayuda a hablar de temas, qué sé yo, no sé. Sí, igual o sea, había una crisis, yo creo, muy fuerte, y también atravesaba una crisis política muy fuerte, ¿no? Y por ejemplo, hay algunas piezas que tratan sobre plantas, por ejemplo, tanto la pieza, por ejemplo, de Tizi, que es Plantas, Dios y yo, la pieza de la Lucía, la pieza de la Laura, particularmente, que también, que en algún, no sé, desde algún punto de vista y en el marco de la crisis política, pues incluso hablar de las plantas medicinales o de las plantas sagradas estaban totalmente, digamos, mal, no sé, mal leído, mal entendidos, ¿no? O sea, subestimadas también. Entonces creo que dar, no sé, respuestas desde sensibilidades tan propias de cada uno de ustedes, eso ha sido muy lindo, ¿no? Y yo creo que es cierto, estamos hablando de pandemia, pero estamos hablando de una pandemia muy contextualizada, ¿no? Estamos hablando de una pandemia en el marco de una crisis política, en el marco de una crisis económica, y creo que eso también es interesante. No sé si ustedes creen que la crisis política también de alguna manera ha tocado alguna de las obras. Por supuesto, ¿no? Sí. Sí. La obra del Adrián, por ejemplo, habla un montón de esto, ¿no? De los encabezados, porque obviamente a nosotros nos ha tocado trabajar en una época de un gobierno de transición y habiendo venido de todo lo que pasaba antes, qué sé yo, y lo que pasa ahora, entonces es bastante política, ¿no? Como la obra de la IBI también, como hablar de lo público ahora, de habitar estos espacios también. Como que además tiene como otras capas, creo yo, ¿no? Como del cuerpo digital, de este como concepto que viene incluso desde el feminismo. Y bueno, sí, como la mía, hablar igual de esto, ¿no? De las pérdidas que no solo eran por el virus, sino por un manejo, por una crisis terrible, ¿no? Económica, gente que debió morir de hambre, qué sé yo. Entonces sí. ¿Qué creen de pensar el arte como una herramienta para descubrir nuestra sociedad, descubrir nuestro contexto? ¿Qué piensan de un arte que está en diálogo con una coyuntura también? Porque o sea, al final nos hemos animado a hacer una expo, digamos, dentro de una situación o un relato que no ha terminado. No sabemos exactamente hasta dónde va a llegar, si bien pensamos que ya está cerca el fin. En su momento nos hemos animado como a tratar de construir esto en una coyuntura que se está desarrollando, ¿no? Que no está concluida. ¿Qué piensan sobre esto? Creo que tiene que ver con ambas, con la pregunta también anterior, porque somos seres políticos por naturaleza. Creo que desde que hemos comenzado el espacio de límites del arte, siempre hemos terminado reflexionando o contextualizando la situación política que vive el país y que ha vivido el país incluso en esos momentos. Entonces, creo que es algo muy interpelador porque es un factor que nos afecta, es un factor que discutimos, es un factor que es parte de nuestro contexto y no hay forma de desvincularnos de eso. Entonces, creo que es importante siempre mantenernos en el contexto y a partir de ese contexto también podemos desarrollarlo más y justamente generar más investigación. Por ejemplo, lo habla de la LAU, justamente
ella, o sea, lo que yo siento es que, digamos, te has metido tanto con el contexto de la situación del país, con las cifras que estaban mal, con todas estas cosas, con este punto crítico tan lindo que tienes, digamos, que has podido crear esto, digamos, y que todo tiene un sentido, todo tiene un concepto hermosísimo. Entonces, obviamente somos seres políticos y creo que una de las piezas donde se ve eso justamente también es la tuya, porque, digamos, los amarros es que tienen un número contado por una razón y todas estas cosas. Entonces, de alguna u otra forma creo que eso nos ha interpelado y hace un factor importante. Creo que como herramienta para ver y para, no sé si investigar es el término adecuado, pero pucha, el arte como llave también a mirar y a interpretar como lo que nos rodea, a mí me parece como sumamente interesante, como enriquecedor, porque está menos encasillado también, ¿no? Como puedes como usar muchas herramientas, empezando por ti misma, ¿no? Como lo que te atraviesa a ti, mirar y luego también digerir la información, un poco como lo que se hace en antropología, ¿no? Triangulas tu información, pero en vez de hacerlo en un texto, de repente sale esto, que a veces puede llegar e interpelar o hablar con gente que está ahí en la calle o en el internet que es ahora, y eso me parece así como sumamente rico del arte también como para mirar el contexto en el que estamos. Sí, ¿Sí? sí, que considero, estaba pensando que Galindo decía, ¿no? La construcción social es un acto creativo. Entonces sí, considero profundamente que el arte es una de las más grandes rebeldías, ¿no? Del humano. Entonces, totalmente tenemos que dialogar con estas situaciones y creo que colocar nuestros puntos de vista, y sobre todo lo que consideramos que es importante investigar, ¿no? De ahora en adelante, porque las obras no están cerradas, ¿no? Es algo que continúa. Esto del confinamiento continúa y me acordaba, por ejemplo, cuando se cerró el Ministerio de Culturas en pleno confinamiento, justamente, ¿no? Para los costos, y ahí los artistas saltaron, entonces volver a reflexionar constantemente, ¿no? ¿Qué es cultura? ¿Qué es arte? Y dónde está posicionada nuestras ideas, ¿no? En un contexto, en este contexto. ¿Cuáles creen que son como las debilidades del contexto para producir arte? Sé que son miles, pero también mejor pienso en debilidades y en potencialidades, ¿no? Que ustedes ven algunas debilidades pues en su contexto también de ustedes, ¿no? Como personas que están en un proceso de iniciar sus carreras, ¿qué potencialidades ven de hacer eso en Bolivia y qué debilidades también encuentran? Potencialidades, considero toda la situación política justamente que vivimos, ¿no? O sea, un golpe de Estado no es sencillo, ¿no? Entonces, posicionarnos desde la realidad de nuestro país, desde la historia de nuestro país profundamente, creo que es una de nuestras mayores potencialidades, ¿no? Observarnos como creadores desde aquí. Porque es muy fácil, creo que, reproducir y copiar ideas europeas o discursos de otros lados, ¿no? Como decía Laura, o sea, la pandemia nos ha llegado de diferente manera y los artistas alrededor del mundo hemos creado de manera diferente, por más de que estábamos en la misma situación. Agarrarnos de estas materialidades, de este entendimiento, ¿no? Que tenemos acá como país, me parece importante. Sí. Genial, ustedes, Laura, Yo creo Lucía. que las potencialidades son esas, como creo que el país en que vivimos tiene, bueno, es bastante, ahora está como más convulsionado, siempre ha sido, hay mucha gente pensando cosas diferentes, coexistiendo, ¿no? Somos un país pluridiverso y eso es increíble también. Es un país re grande, qué sé yo, podría decir hartas cosas y pecar de chauvinista, digamos. Y debilidades que sí, que también somos un país del supuesto, bueno, es horrible decir como, no, tercer mundo es horrible, pero sí, también con ciertas limitaciones de fondos, ¿no? De fondos y de fomento a la cultura, realmente es terrible. Somos un país que acaba de reactivar su Ministerio de Cultura,
pero hasta que realmente suceda, no sabemos cuándo sucederá. Un país en el que el reconocimiento a las artes es un poco inexistente, en que, qué sé yo, como es difícil, ¿no? Es difícil como encontrar plataformas de fondos, qué sé yo, esas serían debilidades, pero bueno, aún así creo que algo bien lindo de estar aquí también es que por la falta de estos fondos y fomentos institucionales, también hacemos un poco, nos juntamos entre nosotros, ¿no? Y hacemos un poco comunidad pese a todo. Eso me parece como lindo, pero sí, también tiene sus debilidades, ¿no? Es que creo que las debilidades que has dicho son las que yo también estaba pensando, justamente porque somos un país en vías de desarrollo, entonces realmente a veces no se le da la prioridad que es necesaria en cuanto al arte y la cultura. Pero también, como ya habíamos dicho, Bolivia es un país muy rico, estamos llenos de diversidad, estamos llenos de cosas por ahondar, por investigar. Nuestro contexto nos construye también como artistas y como personas. Entonces, vivir en Bolivia también implica eso, que estamos en un tipo de coyuntura muy, muy especial. Entonces, eso también nos construye, y por eso las obras que también se desarrollan en Bolivia también pueden ser muy particulares y singulares, a diferencia de otros lugares como países pues potencias mundiales, o es muy distinto, digamos. Entonces también eso puede ser algo que puede ser muy rico porque tenemos un contexto muy distinto y una forma de crear muy singular, porque he visto, digamos, por ejemplo, Ivy, que justamente tú siempre te has desarrollado en las calles y siempre has creado de esta forma tan linda. Entonces, justamente es una forma muy libre y muy linda de poder hacer arte también. Entonces, no depender siempre, digamos, de una institución o de este tipo de cosas, y buscar las formas de crear arte, o sea, de hacer arte también por nuestra cuenta, teniendo o no teniendo apoyo de alguna institución. Creo que es algo que los bolivianos hemos tenido que afrontar, en especial en estos tiempos, y justamente cuando se cerró el Ministerio de Culturas. Entonces, creo que eso también es algo importante, pero al mismo tiempo, como bien decían, pues el contexto en sí mismo pues también nos construye, también nos crea, nos interpela, y también afecta a nuestra forma de crear, a nuestra forma de producir y a la forma en la que hacemos arte. Entonces, son puntos a favor y en contra también, es una cosa muy especial. A mí me parece interesante preguntarte a ti, Juan, como tú que nos has acompañado, que has guiado, no guiado, nos has acompañado en el proceso, ¿cómo ha sido para ti y qué importancia te ha parecido también como guiar, no sé si guiar, pero ser parte de estos procesos con gente que está empezando? Muchas gracias también por preguntarme. Yo creo que una de las fortalezas en ustedes, en su generación, es que son una comunidad, ¿no? Y eso es increíble. O sea, ojalá, a veces las comunidades también se desintegran, pero ojalá no se desintegre la suya. Y entiendan que en la manera de trabajar colectivamente y de compartir conocimientos, compartir emociones, es una manera muy rica de crecer como seres humanos, ¿no? Y también de fortalecer una escena, ¿no? Entonces, para mí, yo siento que el haber participado con ustedes es como haber ingresado un poco a esa su comunidad, ¿no? Y a mí eso me ha alegrado un montón, la verdad, y me ha nutrido también un montón. Yo creo mucho en la curaduría como una manera de hacer arte también, ¿no? Entonces, si bien uno no hace como los productos, uno está también pensando y sintiendo y emocionándose por la manera como se piensan las cosas y después cómo se materializan las cosas. Entonces, para mí ha sido muy emocionante, uno ser parte de su comunidad y después otro, tener un resultado que nos permite, por un lado, reconocer el tiempo que hemos compartido juntos y el tiempo de la pandemia, y por otro lado, un resultado que permite seguir
nutriendo el debate de las artes en Bolivia, de por qué hacer arte contemporáneo en Bolivia, cómo el arte puede dar una respuesta o generar preguntas en nuestra sociedad. Y a mí, para mí todo eso fue muy rico, ¿no? Entonces, tanto a nivel como emotivo, personal, que es ser parte de la comunidad, como a un nivel como más, digamos, laboral, de trabajo, de tener un resultado. Creo que eso es súper lindo. Yo les agradezco así como muchísimo su compromiso también de llevar las piezas como hasta las últimas consecuencias, y creo que eso está buenísimo, ¿no? Y ese es un regalo no tanto para nosotros como parte de toda esta exposición, sino también para la gente que venga, y eso es genial. Creo que esa es una gran lección de la cuarentena, tal vez. Igual ayer escuchaba la inauguración de Inmaterial y tienen muchos puntos en común, esto de que ya se rompió un poco esto del arte individual, ¿no? De la creación del artista en su propio espacio. Creo que el que nos hayan distanciado tanto más bien nos ha llevado a más bien unirnos más, o nos apoyábamos o esto se caía, ¿no? Entonces sí, como que romper este entendimiento de creación individual, creo que se ha desarrollado mucho más en pandemia. Tal vez si no hubiera sucedido esto, no hubiera habido tantos entendimientos y situaciones, ¿no? Que no estamos aislados, no somos el único grupo que se ha entendido en creación colectiva en estos tiempos. Entonces sí, creo que esto también nos da la pandemia. Genial, súper. Aquí hay una pregunta de Estefanía Sosa. Dice, hola, muchas gracias por la charla, muy interesante. Quisiera saber de dónde surge el título de esta exposición. ¿Quién le podría responder? Pucha, creo que son afecciones, ¿no? Sí, tú dale ahora, afecciones. Es que, bueno, creo que afecciones ha sido justo un término que tú y el Nico han investigado, ¿no? Sí, justamente investigamos la palabra afección. Estábamos con esto de infecciones, ¿no? Ya era muy claro que nos habíamos infectado y estábamos hablando de la infección de un virus. Entonces, dando vueltas con esta, no sé, pues más la palabra, investigamos la palabra afección con Nicolás y encontramos estas dos respuestas, ¿no? La afección tanto del afectarse como del afecto. Entonces encontramos ahí un buen punto de partida, y mutaciones justamente por observar esta exposición post-COVID, ¿no? Entonces, ¿hacia qué estamos mutando? ¿Hacia qué se ha mutado? Y creo que hemos hablado del cuerpo fuertemente. Tenemos el cuerpo en el espacio público, en el espacio privado, y la obra de Laura, la mía, la de Nicolás, la de Tizi, hablan del cuerpo, todas, ¿no? Pero sí ha habido una fuerte discusión sobre esa materialidad, podríamos decir. Entonces sí, ahí sale cuerpos pandémicos como hashtags, porque sí estamos hablando del internet, ¿no? También mucho. Es una herramienta un montón, ¿no? Y mutaciones, porque todas las obras que ven ahora en sala en realidad son una mutación también de lo que fue la idea, el proceso y chan en la resta final, creo. Igual por habernos como infectado los unos a los otros lleva estas como mutaciones, ¿no? Al final. Entonces, por eso, creo. Claro, creo que complementando un poquitito, era justamente lo que mencionábamos antes, digamos, que tiene que ver con que justamente hemos podido hacer esto colectivamente, que ahora hemos podido crear colectivo. Entonces, el nombre de toda la exposición tiene que ver también con esta cosa colectiva que hemos tenido tan bonita, y con esto de afectarnos, con esto de sentir afecciones, con esto de sentirnos. Y las mutaciones, o sea, lo que bien decían, solamente complementando eso, creo que simplemente lo que el título también engloba tiene que ver con que pues cada pieza, digamos, está infectada, está afectada entre unos y otros, y es una cosa que se ha hecho colectivamente. Entonces creo que por eso el nombre hemos decidido ese nombre por eso, ¿verdad? Sí. Algo que igual es súper lindo es que muchas decisiones han sido también de manera colaborativa, ¿no? Creo que la mayoría, Entonces, ¿no? Sí, la mayoría de las decisiones, ¿no? Entonces, eso es súper lindo, porque en realidad el título también es como un buen ejemplo de cómo se ha construido todo de manera colaborativa y tratando de construir horizontalmente las cosas, ¿no? Sí, creo que algo bien valioso que decías y que nos hemos dado cuenta es que, bueno, y lo decía la Ivy, creo que es real, es como las obras realmente, y más en el arte contemporáneo, que es muy difícil como de
encontrar lo que decíamos, financiamiento, como se hacen muy en colectivo, ¿no? Como por ejemplo todos los amarritos de hierbas que ven aquí, pucha, me han ayudado a hacer un montón de gente, desde mis compañeras y mis compañeros, nos hemos ayudado todos, ¿no? Así como Ivy me ha ayudado con la posología, Nicolás ha estado siempre acompañándome un montón, todos los compañeros como contándome y diciendo, y creo que ha sucedido con todas nuestras obras, ¿no? Sí, Desde el montaje. Creo que esta situación de crisis nos lleva, ¿no? O sea, repito, esta situación a unirnos. Me hace recuerdo a este colectivo que tenía esta artista chilena que veíamos, Lottie Rosenfeld, que justamente se unen en tiempos de dictadura, ¿no? O igual vemos murales, una amiga me contaba, ¿no?, que hacían en tiempos de dictadura de manera colectiva. Entonces, creo que en momentos de crisis la colectividad es una respuesta, ¿no? Sí. Yo creo que también es muy lindo este periodo como que nos está tocando vivir, entender que una exposición, por ejemplo, no la hace un artista o una persona, sino entender que es una cadena de personas, una cadena de producciones y que al final nos permite entender que la obra de arte no solo está en el objeto, sino en todo lo que involucra, en todas esas relaciones que se van tejiendo hasta que, digamos, haya una muestra o un objeto, ¿no? Entonces, en esta exposición están desde gente que ha montado, ¿no?, gente que todos los días prende la sala, ¿no?, equipo que está atendiendo y cuidando que el espacio esté bien, las instituciones que están detrás. O sea, creo que hay una cadena de personas para que esto esté presente. Y eso es, me parece fundamental para entender el arte y descentrar también un poco la figura del artista, ¿no? Y entender que es parte de un ecosistema y el artista es un sujeto más de un mundo mucho más grande, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué más piensan, chicas? Estamos casi a punto de terminar. No sé si quieren cerrar con algo que ustedes quieran realmente comentar o alguna pregunta que quisieran plantear. Como los retos que ha implicado, ¿no? Como tal vez para todos, Dale. incluido tú, los retos que ha implicado todo el proceso y cada obra. No sé, si quieren contestar. Para mí ha sido la materialidad. El reto ha sido la materialidad porque llegar a mi pieza, a que sea así de chiquitita, a que sea el tamaño del corazón, 9 centímetros por 12 centímetros, el proceso de cómo ha ido evolucionando, realmente ha sido un reto para mí porque obviamente he tenido que cambiar un montón la forma en la que iba a materializar esta pieza, dadas las circunstancias, dado el espacio, dada la pandemia, porque en un momento dado no sabíamos si esto iba a poder ser presencial o iba a poder ser virtual. Y en mi caso, si es que era virtual, no sé cómo iba a hacerlo. Entonces, vivir en esa incertidumbre en esos momentos realmente es una cosa muy fuerte. Creo que ese ha sido un reto personal, al menos que yo he sentido, no sé, digamos. Para mí ha sido el momento de hacer un poco una acción y performance en la calle en una época de pandemia, porque si bien ya hacer performance es interpelador, en época de pandemia es aún más complejo, ¿no? Y sentarse y esperar a la gente que pueda acercarse o no, o qué sé yo, eso ha sido un reto gigante, gigante, además como en este tema, en los espacios en los que iba gente, y a la vez ha sido como bien buena la respuesta también. Ese ha sido un reto grande para mí. En mi caso, tal vez el querer habitar el Internet, me he sentido, o sea, no me he sentido a la altura de la obra, tal vez, o sea, a responderla, mis herramientas no han alcanzado, el intentar conectarme en sala no ha funcionado, pero bueno, igual el que mi compañero se vaya justo en el momento de montaje, ha sido que igual así que dé la vuelta a mi obra totalmente. Han sido muchos retos, la verdad que ha sido bien complicado hacer esta obra en mi caso, ¿no? Pero yo creo que es parte de también, no sé, no es fácil hacer obra, menos en este tiempo y menos sobre los temas que estamos hablando, ¿no?
En mi caso quisiera hablar sobre las violencias digitales, ¿no? Al querer entrar a internet y hablar tanto de la intimidad, me ha caído también la violencia digital. Esto del espacio público no solo se traslada con toda la necesidad de estar comunicados y en sociedad, sino también se traspasa con sus violencias, y estas se vuelven hackeos, se vuelven uso de tu imagen, acoso cibernético, es bastante amplio, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los mayores retos, como que poder sacar la obra a pesar de todas las complicaciones que han habido. Y yo tengo una pregunta para Laura. ¿Para quién hacemos arte? ¿O para quién haces arte tú? No sé. Ya ves. Uy, preguntón grave. Pucha, creo que a mí me pasa harto que empieza un proceso bien íntimo, pero en especial en esta época me he cuestionado eso, ¿no? Como también, a ver, como uno hace un poco arte también para uno mismo, pero a veces o hay casos en los que también haces para un poco quienes están ahí, para compartir la experiencia. Y bueno, esto en esta obra en específico, a mí me ha pasado que este tema ha nacido muy de una vivencia muy personal, de un duelo muy personal, y de después darme cuenta también que era un momento de crisis re fuerte en el que mucha gente también estaba pasando esta especie de duelo suspendido, porque perder gente en COVID es una cosa que no sé, o sea, seguro ha pasado en otras etapas de nuestra historia, pero es bien peculiar, ¿no? Y darme cuenta que también había mucha gente que estaba pasando por esto y que sí, que estábamos ahí y quería acceder también a estos otros públicos, a esta otra gente, como, no sé, como la experiencia también es un poco universal, ¿no? Entonces, sí, no sé, esta obra es un poco mía para mí, pero también para compartirla, creo. Y me gustaba la idea de poder compartirla en lugares donde se cruzaba mucha gente de distintas, no sé, en distintas zonas de la ciudad, que implicaba cosas. Genial, gracias, gracias Lau. Igual creo que esta reflexión nos ayuda mucho como a tratar de cerrar un poco. Es alucinante cómo a través de una obra también se puede encontrar otro tipo de interacciones con la sociedad. Pues yo les agradezco muchísimo el tiempo por acompañarnos también, y no solo de esta charla, sino pucha, de todo este proceso que ha sido tan largo, pero ver el resultado final es súper emocionante, ¿no? Entonces, pues muchas gracias Ivy, gracias Lau, gracias Lucía. Y bueno, a la gente, invitarlos a que vengan a ver la exposición que va a estar hasta mediados de marzo en el Centro Cultural de España, Mutaciones y Afecciones, Cuerpos Pandémicos. Y bueno, aquí pueden igual seguir estableciendo preguntas. Muchas gracias.